corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, veremos un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental, pero hoy también hablaremos de tu lado espiritual. Al final del vídeo trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Tauro, vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro. Y el trabajo, vamos a ver, Tauro, quieren salir. Bueno, Tauro, en el tema del trabajo dice algo cambia rotundamente, hay un cambio dentro del trabajo que marcará un antes y un después. Y muchos de vosotros posiblemente os plantearéis un cambio, ¿vale? O una salida antes de. Tauro, que no estáis trabajando. Tienes una oportunidad, te diría, pero que esa oportunidad implica un cambio. Oportunidad que la tendrás en la segunda semana, en la segunda quincena del mes de mayo. Tauro, que tenéis un negocio, no sabes muy bien qué hacer, no sabes si seguir, no sabes si terminar. Entonces dice que tú tendrás la respuesta, tú necesitas una respuesta de alguien, pues tendrás esa respuesta en la segunda semana de mayo también, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Hay un obstáculo, o crees que tienes un obstáculo en tu economía, pero dice, hay algo que tú tienes que recibir también. Entonces, dentro de este obstáculo sale también la calma, una firma, un dinero que vas a recibir. Muchos de vosotros tiene que ver con la salud, muchos de vosotros con otras cosas. Tiro mucho para el tema de salud y demás, y dicen que esto hace como que te liberes de alguna situación económica. A ver, que yo no la veo tan complicada, pero para ti es complicada, ¿bien? Una preocupación económica, vamos a decirlo así. Es una preocupación económica, Tauro. Vamos a seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Hay alguien que te observa, Tauro. Hay alguien que te observa y en cierto modo tú sabes que te observa esta persona, pero estás esperando, digamos, a ver hasta dónde, ¿no? Como que estás esperando que dé pasos, ¿bien? Tauro, tengo que decir también que hay muchas cosas que tú ves o que piensas y que podrías estar equivocado o equivocada, con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. ¿Qué piensas? ¿Que esta persona miente en lo que ha dicho de en cuanto o en lo que dirá en cuanto a su situación actual? Dicen, no miente. No miente. Lo que pasa que si queremos decir que omite algunas cosas porque son fuertes, te puedo decir que sí, pero aquí te confirman de que no miente. Bien, es una persona un poquito mayor que tú, Tauro, si no ha llegado, que yo veo para muchos de vosotros que está observando ya, digamos que llegará. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver hasta dónde llegaría esta historia, Tauro. Veo una persona que se relaciona mucho con algo económico tuyo, Tauro. No sé qué tiene que ver esta persona, pero bueno, así me lo dicen, que puede ser incluso hasta con trabajo. Bien.
Tiro más para algo económico, no sé, para una situación económica tuya. No sé, puede ser la venta de algo, yo qué sé. Algo de esto puede ser. Entonces, Tauro, esta persona tiene que ver con este momento en el cual tú solucionas una situación económica en tu vida. Bien. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Antes te he dicho hasta dónde llegaría esta historia. Esta historia podría llegar, aquí me dicen, llegaría a un compromiso, sí, pero que sepas que esta historia comienza en la clandestinidad. Por eso antes te decían las cartas, no, ojo que no te está mintiendo con lo que te dice de su situación, que es verdad, pero que también es verdad que posiblemente esté en proceso de tomar una decisión en cuanto a separación, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Me siguen relacionando esta persona con algo económico tuyo, con una situación económica. Confirman y también confirman otra cosa. Y por mucho que tú creas que no, y te lo digo, que vas a creer que no, esta persona, te digo, Tauro, que está destinada en tu vida y que es una persona a la cual te demostrará a lo largo de esta relación sentimientos verdaderos, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver, aquí hay cierta inestabilidad, aquí hay falta de un escape, necesito un escape, pero que en todo esto también están apuntando las cartas de que va a haber una victoria en todo esto, en lo que esté sucediendo ahora mismo, en los obstáculos que tengáis, hay una victoria. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Tauro. Pensamientos de querer salir de una situación, pensamientos de no continuar en una situación que hay a día de hoy. Necesitamos que alguien se aleje, dicen, necesito que alguien se aleje de mi vida para retomar esto, o para retomar, sí, algo así como para retomar mi vida, ¿no? Es lo que está marcando aquí, Tauro. Es lo que está marcando aquí. También tengo que decir que habrá comunicaciones con personas del pasado y serán de las últimas comunicaciones que tendremos. Así lo están diciendo, que igual que vienen comunicaciones, se pararán en seco y serán como casi de las últimas comunicaciones que habrá. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué pasa en esta relación. Porque están saliendo muchas cosas, pero no están hablando muy claro aquí las cartas, Vamos a ver qué más. Tauro, casados en convivencia y novios. Nos sentimos atrapados. Nuestro interior se siente atrapado. Y muchos de vosotros vais a tomar una decisión. Es lo que yo estoy viendo, la toma de una decisión.
Tauro. Entonces, y voy a decir que muchos de vosotros no habéis tomado ya antes una decisión por el tema familiar y demás, pero veo muchos de vosotros escapando de una situación, os sentís atrapados, Tauro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas primero. Bueno, Tauro, yo tengo que decir que aquí hay falta de recuperar la... Ahora mismo hay un aislamiento entre vosotros dos, pero aquí hay falta de recuperar la confianza. ¿Se puede recuperar? Te digo que sí, para muchos de vosotros. Y que vais a tener una conversación en la cual se va a hablar de todo lo que ha influenciado en vuestra historia, ¿eh? Aquí se habla de todo lo que ha influenciado y esto será positivo para vosotros, Tauro. Vamos a seguir. Esa conversación se va a dar muy pronto. Esta conversación se va a dar muy pronto, conversación que dará lugar a, digamos, tomar una decisión. Dará lugar a tomar una decisión para muchos de vosotros. Y siempre será, independientemente de la decisión que sea, será una decisión positiva para el que la toma. Hay que partir de ahí, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, con tu mensaje especial del amor. No te dejes influenciar por cosas que ya han pasado o por personas del pasado. Esto está marcando bastante, el no dejarse influenciar. Cuidado con las palabras bonitas de personas del pasado, porque detrás de esas palabras bonitas hay algo que podría ser negativo para ti, Algo que podría ser negativo. Hay una traición con personas del pasado, Ojo. Ese es el mensaje que te dan, Tauro. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Tauro. No te me vayas, que ya sabes que vamos a trabajar también con tu lado espiritual y te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, y tu salud. Avances en los que tengáis una situación de lenta recuperación, avances positivos, ¿bien? Para muchos de vosotros me hablan, hay que cambiar ciertos hábitos. Me marca mucho el tema de dolores de cabeza y los huesos, Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, Tauro, con tu mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, y ese mensaje general. Vamos a ver. Si ves, si tienes claro, Tauro, y lo tienes tan delante, tan nítido, que no va para adelante algo y que algo no está funcionando y que me estoy engañando a mí mismo o a mí misma, es el momento de tomar decisiones, Tauro. No te engañes a ti mismo ni a ti misma. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual, Tauro. Bueno, vamos a ver qué mensaje tenemos para ti, Tauro. Bueno, hay una tela de color blanco. Bien, pero está como sobre una mesa. Bueno, aquí me está saliendo una persona mayor, es que no sé. No identifico bien si es una mujer o un hombre. Me sale una persona mayor y trabajando mucho, sentado o sentada, y con algo así, ¿no? Como que está así, como trabajando así. Algo hace con las manos así. Lo primero que he visto es una tela blanca, no sé qué tiene que decir, pero me la ha puesto como sobre encima de una mesa, Tauro.
Bueno, esta persona insiste mucho en decir que todo está bien. Una flor, Tauro, una flor. Pero, como, digamos, algo dibujado, una flor, sí, dibujada. Y me muestra mucho como una medalla, ¿no? Que tiene algo dentro. Una medalla, no una medalla, un colgante que tiene algo dentro, ese colgante. Que esto es importante para esta persona y para ti, Tauro. De todas maneras, en este caso yo te diría, Tauro, si tú puedes contactar perfectamente con esta persona, ya que se ha mostrado, intenta contactar con esta persona a través de los sueños, mi queridísimo Tauro, para que te diga, te amplíe ese mensaje. Bien, mi queridísimo Tauro, te iba a decir otra cosa. Mi queridísimo Tauro, como siempre, te voy a dar un número, el número 28 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.